¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Espero que les esté yendo muy bien en su día. El día de hoy vamos a ver lo que es el teorema del emparedado. Y entonces para esto vamos a comenzar con el enunciado de este teorema, que dice lo siguiente. Sean f, g y h tres funciones tal que estas funciones van a cumplir una cierta propiedad que dice lo siguiente, que la función f va a ser mayor o igual a la función g, pero va a ser menor o igual a la función h de x, ¿ya? Más adelante ya mismo vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? Primero vamos escribiendo el enunciado del problema, ¿ya? Entonces vamos a tener tres funciones que cumplen con esta condición, ¿ya? Y entonces el teorema dice lo siguiente. Si el límite cuando x se acerca a un punto x sub 0 de la función g de x, que viene a ser el extremo de acá, es igual a un valor L, y el límite cuando x se acerca al mismo punto x sub 0 de la función h de x, que viene a ser el otro extremo que está acá, y esto también te da el valor L, entonces tú puedes concluir que el límite cuando x se acerca al mismo punto x sub 0 de la función que está en el medio f de x, esto también te da como resultado el valor L. Y eso es lo que dice el teorema del emparedado. O el teorema del sándwich también le dicen, ¿no? A ver, entonces vamos viendo qué significa esto que está escrito aquí. ¿Sí? A ver, me dicen primero que yo tengo tres funciones. Aquí vamos a dibujar el plano cartesiano. Tengo tres funciones, pero estas funciones tienen que cumplir con esta condición que ustedes observan aquí. La función f tiene que ser mayor a la función g. A ver, comencemos por esto. ¿Qué pasa si una función es mayor a otra función? Quiere decir que, a ver, si la función f es mayor a la función g, entonces la función f está por encima de la función g. De esta forma, es decir, el rango es mayor, el rango de f es mayor que el rango de g, ¿ya? O en otras palabras más simples, la función f está arriba de la función g, ¿sí? Pero como aquí me dicen que debe ser mayor o igual, entonces quiere decir que las dos funciones se tocan al menos en un solo punto. Es decir, vamos a arreglar este gráfico de aquí. Entonces la función f es mayor a la función g, pero dice mayor o igual. Es decir, por lo menos deben tocarse en un solo punto. Por lo menos, pueden tocarse en más puntos. Pero por lo menos se tocan en un punto. Y entonces aquí estamos haciendo que se cumpla la condición del mayor o igual, ¿no? Entonces aquí va a estar un valor x sub 0 y acá en el eje y va a estar el valor L, ¿sí? Ahora veamos qué pasa con la función h. Miren, aquí la condición dice que la función f es menor o igual que la función h. Es decir, la función h va a estar por encima de la función f. Es decir, de esta manera. Aquí arriba va a estar la función h. ¿Por qué? Porque la función h tiene que ser mayor a la función f. Pero resulta que dice menor o igual. Entonces quiere decir que se tocan en al menos un punto. ¿Ya? Entonces, a ver, nosotros vamos a asumir que las dos funciones f y h se tocan aquí mismo, en este mismo punto que ustedes observan aquí. ¿Por qué puedo hacer eso de ahí? Por la siguiente razón. A ver, voy a poner una función h de esta forma. A ver, de esa forma. Es una función h cualquiera, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué puedo ubicarla aquí mismo en este mismo punto? Porque miren, aquí aplicando propiedad transitiva, yo puedo concluir que la función g también es menor o igual a la función h. La función g es menor o igual a la función h. Pero se van a tocar en al menos un punto. Entonces, por esa razón es que tienen que tocarse aquí las tres funciones en este mismo punto.
Entonces, en base a eso, como ustedes observan la condición del teorema del empareado, dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función g, aquí ustedes pueden observar, cuando tú te acercas al punto x sub 0 por derecha y por izquierda de la función g, el límite vale L, y por otro lado te acercas al mismo punto x sub 0, pero con la función h. Te acercas por derecha y por izquierda, pero ahora con la función h, y tú puedes observar que el valor también vale L. Por lo tanto, como la función como la función f está en el medio, ¿sí? En medio entre h y g, obligadamente va a pasar por este mismo punto la función f. Y por lo tanto, el límite cuando x tiende al mismo punto, x sub 0 de la función f, también va a tomar el mismo valor L, ¿sí? Y esa viene a ser la parte teórica del teorema del emparedado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que conseguir tres funciones. Una función f, una función g, una función f y una función h, de tal manera que cumplan con esta condición. La función f es la función del límite que tú vas a calcular. Por ejemplo, un problema te pide calcular el límite cuando x tiende a un valor x sub 0, y a ti la función que te dan aquí va a ser la función f, es decir, la función que está en el medio. Entonces tú tienes que conseguir la función g y tienes que conseguir la función h, de tal manera que estos dos límites, el límite de g y el límite de h, tenga el mismo valor L. ¿Para qué? Para poder concluir que este límite también vale L. ¿Sí? Y listo, esta vendría a ser la parte teórica del teorema del empareado. Pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente problema me pide calcular el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1, todo esto está elevado al cubo, por el seno de 1 sobre x menos 1 elevado al cubo. Sí, aquí tengan cuidado porque esto que está aquí está dentro del argumento de la función seno. Bien, entonces para poder calcular este límite vamos a aplicar lo que es el teorema del empareado. Entonces lo primero que tenemos que conseguir es una función acotada. La función acotada que yo tengo aquí es la función seno. Seno de x, como ustedes saben, es una función acotada entre menos 1 y 1. Recuerden que estos valores de aquí son valores del rango, es decir, valores del eje Y. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, sin importar lo que ustedes ingresen aquí adentro del argumento, la función seno siempre va a estar entre menos 1 y 1, sin importar lo que esté aquí adentro. Por lo tanto, en otras palabras, el seno de 1 sobre x menos 1 al cubo, esto también va a estar entre 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando algo dentro de la función. Y si yo cambio algo dentro, lo que cambia es el dominio, pero estos valores pertenecen al rango. Entonces el rango se mantiene intacto. Bien. Entonces ya tengo que esta función seno de 1 sobre x menos 1 al cubo está entre menos 1 y 1. Ahora, si yo multiplico toda esta desigualdad por esta parte de aquí, x al cuadrado menos 1 al cubo, me va a quedar así, menos x al cuadrado menos 1 al cubo es menor o igual a x al cuadrado menos 1 al cubo por el seno de 1 sobre x menos 1 al cubo, y eso es menor o igual a x al cuadrado menos 1 al cubo, ¿no? Miren que estoy multiplicando por esta parte, x cuadrado menos 1 al cubo, a toda esta desigualdad que está acá arriba. Y me queda lo siguiente. ¿Qué he conseguido yo con esto? Pues he conseguido la función que me piden calcular del límite, ¿no? Esta función que está aquí es la que debe estar en el medio. Esta viene a ser mi función f de x. Por lo tanto, esta función de acá viene a ser mi función g de x, y esta función de acá viene a ser mi función h de x. Entonces, como ustedes pueden observar, la función f es mayor o igual a la función g, pero la función f es menor o igual a la función h. Y entonces hemos conseguido la condición del teorema del emparedado. Por lo tanto, lo que vamos a calcular ahora son los límites. El límite cuando x tiende... ¿A qué valor quiero calcular el límite? A 1. Entonces el límite cuando x tiende a 1
de la función g viene a ser menos x al cuadrado menos 1 al cubo. Si ustedes calculan este límite, solo tienen que reemplazar el valor de 1 y te va a quedar menos, 1 al cuadrado menos 1 al cubo, y esto queda ¿cuánto? 0. Por otro lado, calculamos el límite del otro extremo, que sería el límite cuando x tiende al mismo punto, que sería 1, del otro extremo que viene a ser la función h, x al cuadrado menos 1 al cubo. Entonces este límite solo se lo calcula reemplazando el valor, quedaría aquí 1 al cubo, 1 al cuadrado menos 1, y eso al cubo, y eso va a ser igual a 0, ¿no? Como estos dos límites tienen el mismo valor, por lo tanto yo puedo concluir que el límite cuando x tiende a 1, de la función del medio, que viene a ser f de x, este límite también vale 0. Y ese sería el resultado de este límite que ustedes observan acá. Bien, entonces si tienen alguna pregunta, no se olviden de escribir en los comentarios que yo podría responder todas sus dudas, chicos. Y no olviden suscribirse al canal, ¿sí? Pasemos al siguiente ejercicio. Bien, el siguiente problema me pide calcular el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 al cubo por el escalón de toda esta función que ustedes observan aquí. Entonces, igual que en el problema anterior, nosotros tenemos que conseguir una función que sea acotada primero. Entonces, la función que es acotada aquí viene a ser nuestra función escalón. ¿Por qué? Recuerden que la función escalón de x es una función que está acotada entre 1 y 0. ¿Ya? Recuerden que estos valores son el rango en el eje Y. Por lo tanto, sin importar lo que yo ingrese aquí adentro, los valores en el rango no van a cambiar. Lo que van a cambiar son los valores en el dominio, pero estos valores de 0 y 1 no están en el dominio, están en el rango. Es decir, sin importar lo que yo ingrese aquí adentro, la función escalón de lo que sea que esté aquí adentro siempre va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, el escalón de x más 1 sobre x menos 1 más la tangente de pi medio x va a estar siempre entre 0 y 1, de esa forma. Por lo tanto, toda esta desigualdad la voy a multiplicar por esta parte, x al cuadrado menos 1 al cubo. Entonces, al multiplicarla por 0, sigue quedando 0, menor o igual. Multipliquemos esto por lo que está aquí, quedaría x al cuadrado menos 1 al cubo por el escalón de todo esto de aquí, más la tangente de pi x sobre 2, y eso es menor o igual a 1 por x al cuadrado menos 1 al cubo, que haría x al cuadrado menos 1 al cubo. Y listo, ya hemos conseguido la condición del teorema del empareado, que dice que tengo que tener tres funciones. Esta es la función g, la función f es la que está en el medio, que es la función que tiene el límite que yo voy a calcular, y esta función que es una función h de x, ¿no? Entonces observen que la función f es mayor o igual a la función g, pero es menor o igual a la función h. Entonces aquí está la condición del teorema del empareado. Por lo tanto, yo calculo el límite cuando x tiende a 1 de la función g es 0, y el límite de 0 es 0 mismo, el límite de una constante es la misma constante. Ahora calculo el límite cuando x tiende a 1 de la función h, que viene a ser x al cuadrado menos 1 al cubo, y esto va a ser igual a, solamente hay que reemplazar el valor de 1, sería 1 al cuadrado menos 1, y eso al cubo, esto me da 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende al mismo valor de 1, de la función que está en el medio, que viene a ser la función f de x, que viene a ser todo esto, ¿no? Todo esto de aquí. Este límite también da el mismo valor, ¿por qué? Porque estos dos límites me dieron 0, entonces este límite también vale 0. Y con esto hemos terminado este problema, chicos. ¿Sí? Bien, entonces espero que haya quedado claro lo que es el teorema del empareado. No olviden suscribirse al canal y denle a la campanita para que puedan ver los siguientes videos que voy a ir subiendo. Nos vemos hasta el próximo video.